estábamos analizando la parte de lo que es la electrodinámica. Empezamos el estudio con la demostración de que tanto el campo eléctrico como el campo magnético cumplen con la ecuación de la onda homogénea y por lo tanto pueden desplazarse de un punto hacia otro. Inclusive habíamos visto cuál es la solución de la ecuación de onda homogénea, que puede ser para el campo eléctrico y para el campo magnético. Se había determinado también que tenemos dos tipos de ondas, una incidente y la otra reflejada. El día de hoy vamos a ver lo que es la parte correspondiente a la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es aquella que se propaga a través del aire y que continuamente, cuando viaja, se va atenuando. Y para que se atenúe una señal, necesariamente debe existir algún elemento que consuma energía. Entonces, de esta radiación electromagnética y de la aplicación de las ecuaciones de Maxwell, se obtiene el valor de la impedancia característica del aire, que este valor es muy utilizado en la parte de la propagación de las ondas electromagnéticas, también en la parte de antenas. Entonces vamos a continuar con el estudio correspondiente a lo que son la radiación electromagnética o también la propagación de las ondas a través de un medio dieléctrico como es el aire. ¿Qué es la radiación electromagnética? Es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Son ondas, ¿no?, que van a viajar, que se propagan a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. La generación y la propagación de estas ondas son compatibles con el modelo de ecuaciones matemáticas definido en las ecuaciones de Maxwell. Esa es la parte de radiación electromagnética. ¿Sí? Ondas que viajan en el aire llevando energía. Y estas ondas deben cumplir con las ecuaciones de Maxwell. La radiación de tipo electromagnético puede manifestarse de diferentes maneras, como ondas de radio AM, FM, inclusive tenemos ahí también lo que es televisión, los equipos de radiocomunicación o de dos vías que emplean los radiotaxis, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X o rayos gamma. A diferencia de otros tipos de ondas, como el sonido, que necesita un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. Esto es bien importante. Fíjese que las ondas sonoras, para poderse propagar o viajar de un lugar a otro, necesitan de partículas, que la información que ustedes tienen les llegue a esa partícula y esa partícula sea la encargada de enviar a otra que está más cercana, y así sucesivamente, y se va realizando la propagación de este sonido. En cambio, las ondas electromagnéticas se pueden propagar sin ondas materiales, por ejemplo en el vacío, ¿no? El sonido no se propaga en el vacío. Y esta propiedad de las ondas electromagnéticas de viajar en el vacío es aprovechada en el momento que se emplean las comunicaciones satelitales, en vista de que la energía de la onda que se envía sale de la atmósfera terrestre hacia el vacío, va hasta la estación satelital y nuevamente regresa a la Tierra. Las ondas electromagnéticas pueden ser generadas por distintas fuentes, como son cargas aceleradas, dipolos oscilantes, corrientes variables en distintos tipos de antenas, entre otras.
La forma de las ondas electromagnéticas depende de la fuente que es el que les genera y de la distancia recorrida por las mismas. Las ondas electromagnéticas, al inicio dijimos que son ondas esféricas, ¿no? Pero a medida que se van alejando del punto de transmisión, la esfera se va haciendo más grande o va creciendo el radio de la esfera. De tal manera que a grandes distancias se considera que la onda es plana. Porque si tenemos tal vez una onda o un punto, ¿no? Tenemos aquí un punto de transmisión. ¿Sí? Tenemos el transmisor. Y este transmisor va a generar ondas, ¿sí? Electromagnéticas, y esas ondas son esferas, ¿no? Vamos a ponerle así, una más grande y una por acá, una más grande. Tendríamos aquí una onda, fíjese, vamos a poner otra onda de esta manera y una onda mucho más grande. Entonces fíjese, si tenemos que la señal está cercana a esta parte de aquí, prácticamente alguien puede decir que puede tomar, tal vez la onda va a llegar como una parte de una esfera, ¿sí? De esa manera. Pero si nos vamos alejando, y ya esta parte de la esfera también, ya se va haciendo no como una esfera, sino como una onda plana. Y si estamos a puntos alejados, prácticamente lo que vamos a ver es que a nosotros nos llega un plano, porque el radio de la esfera es bastante grande, ¿no? Entonces, eso nos dice que también depende la forma de la onda, depende de la distancia. Y nos dice también que depende de la corriente, ¿no? Ya cuando se analicen ustedes en la parte de propagación y en la de antenas, van a ver que la corriente que circula por una antena es la que determina de qué forma son los campos electromagnéticos que se propagan fuera de ella. Entonces, eso con el punto que está aquí, que dice que pueden ser cargas aceleradas, dipolos oscilantes, corrientes variables en distintos tipos de antenas, entre otras. Y que la forma electromagnética depende de la fuente que la genera y de la distancia recorrida por las mismas, ¿no? Fijémonos aquí, tenemos una onda que está viajando, ¿no? Un frente de onda cuadrado o una onda plana. Tenemos la distancia A, la distancia B, la distancia C y la distancia D. Entonces, A y B están en este punto. Y C y D están en el segundo plano. Recuerden que es el mismo plano, pero que está viajando en el tiempo. Si nos fijamos en este punto y aquí, y le ponemos tal vez coordenadas, ¿no? Voy a poner que A tenga coordenadas. En X pongámosle 0. Y en Y le voy a poner 2. Estas serían las coordenadas de A. Las coordenadas de B. Como también está en X igual a 0. En X igual a 0. Ah, perdón, acá nos falta Z también, ¿no? Bueno, pongámosle en Y. Puedo poner en Y5. Y le voy a poner un valor de Z
que sea 2. Entonces acá nos falta poner también el valor de Z. Vámonos Z, que sea, si esto es 2, 3, 4 más o menos, ¿no? ¿Ya? De esta manera. Y luego vamos a poner acá el C en X, ponele 4 tal vez. Vamos en X4. En Y, 2. Y en Z también 4, porque este es el plano que se está moviendo, ¿no? 4. Y el punto de coordenadas tiene la misma coordenada en X, que es 4. En Y va a ser 5. Y en Z tenemos que es 2. Ya. Entonces, fijémonos aquí. A y B, ¿tienen la misma energía? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces A y B tienen la misma energía. Y fijémonos, A y B tienen la misma energía y los dos tienen X igual a 0. Pero en cambio tiene en Y vale 2 en A y 5 en B. 4 en Z, 4 vale en A y 2 en B. Entonces fíjese que no depende del lugar donde se encuentre en X, en Y y en Z, la energía va a ser siempre la misma. Ahora vámonos al siguiente plano. C y D tienen la misma energía. Sí. Sí. Ya, fíjenos, ahora tenemos 4 y 4 que tienen, los dos tienen en X 4. Y de la misma forma, no depende del valor que tenga ni Y ni tampoco Z, ¿sí? Porque puedo poner un punto acá, en el medio, que tal vez sea Y igual a 3 y Z igual a 3. ¿Sí? Ahora les pregunto, si comparo A con C, ¿cuál tiene mayor energía? A, porque está más cerca, fíjense, está viajando de esta manera, A. Entonces la energía solo depende de X, fíjese. No depende de Y, ni tampoco depende de Z. Y a medida que nos vamos alejando, la energía va disminuyendo, pero porque se está propagando en X. Entonces eso es bien importante, ¿no? De este gráfico lo que hemos sacado. Una onda plana que está viajando en la dirección de las X y que la energía no depende de Y, o las ondas no dependen de Y ni tampoco de Z, solo dependen de X, de la dirección en la cual se están viajando. ¿Sí? Las ondas que emite la fuente o transmisor son esféricas y a medida que se aleja esta onda se convierte en una onda plana. Es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? La energía depende de la distancia a la fuente. Para el caso que se presente en el gráfico, los campos electromagnéticos no dependen de Y ni de Z. Eso ya lo hicimos, ¿no? Con coordenadas. Es el plano 1 y el plano 2 no tienen la misma energía. Eso es obvio, ¿no? Y le ponemos que este es el plano 1. Acá tenemos el plano 2. Los dos planos no tienen la misma energía. Entonces colocamos los campos electromagnéticos.
Siempre el análisis lo hacemos en coordenadas cartesianas, ¿no? Y se puede eso también particularizar para coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas, no hay ningún inconveniente, pero lo realizamos en coordenadas cartesianas porque es el sistema más común y más utilizado por parte nuestra, porque inclusive cuando se quiere graficar en 3 dimensiones, en coordenadas esféricas, para poder graficar los puntos en el plano, necesariamente debemos colocar en X, Y y Z. Entonces, cuando tocamos el campo eléctrico, el campo eléctrico va a ser igual a la componente en X, unitario en X, la componente en Y, unitario en Y, y la componente en Z, unitario en Z. También H va a tener 3 componentes, la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Nos decían que estos campos electromagnéticos deben cumplir con las ecuaciones de Maxwell. Entonces vamos a ir empleando una a una. Fíjese, si es una onda que va a viajar, necesariamente debe ser o debe tener esta estructura, ¿no? La componente en X va a ser igual la amplitud máxima en X y se va a ir viajando en el tiempo, ¿no? Este era el retardo que se produce. Si X es pequeño, el retardo va a ser mínimo. ¿Y por qué ponemos sobre la velocidad de la luz? Porque si se propaga en el aire, la velocidad de propagación de la onda en el aire es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es la velocidad de la luz. Esta es la componente en X. La componente en Y va a ser igual. Va a tener un valor máximo en Y, de Y. Y también depende de X, porque fíjese en lo que hicimos aquí. No depende ni de Y ni de Z, lo que depende es de X, ¿no? Por lo tanto, los campos también van a depender solo de X. Y el campo eléctrico en Z también va a ser de esta manera. Los campos magnéticos también va a ser H0X, T menos X sobre C, HY y HZ. Fíjese, ya tenemos cómo son los campos electromagnéticos, ¿no? De ondas que están viajando. No vamos a tener en cuenta las ondas reflejadas. Al inicio solamente le vamos a trabajar con las ondas incidentes. Y como les decía, vamos a aplicar las ecuaciones de Maxwell. En el aire habíamos puesto cuando viajan, la divergencia del campo eléctrico es igual a 0, el rotacional del campo eléctrico es igual a menos μ por la derivada de h con respecto al tiempo, la divergencia del campo magnético es igual a 0, y el rotacional del campo magnético es igual a la permitividad por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Estas eran las ecuaciones de Maxwell cuando el medio de transmisión es el aire. Vamos a aplicar primero esta ecuación. La divergencia del campo eléctrico. Y la divergencia del campo eléctrico se obtiene es derivando cada una de las componentes con respecto a la variable. Ahora, fijémonos aquí. Si le derivo, aquí tendría que derivarle la componente de Y con respecto a Y, la componente de Z con respecto a Z y la componente del campo eléctrico en X con respecto a X. Esas son lo que vamos a hacer para obtener la divergencia. ¿Ya? La derivada de la componente en Y con respecto a Y es 0. ¿Por qué? Porque no depende de Y. Fíjese, eso habíamos puesto aquí. Si le derivo esto con respecto a Y, no tengo variable Y, por lo tanto esto es igual a 0. Si le derivo con respecto a Z, también va a ser 0. ¿Ya? Eso me indica que la derivada de X con respecto a X debe ser igual a 0. Para que esto ocurra,
la componente en X debe ser una constante, porque la derivada de una constante eso es igual a 0. Y constantes pueden ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, cualquier número, ¿no? Pero fijémonos cuál de todas esas constantes deberíamos tener presente. Si el campo eléctrico, ¿sí?, al inicio, tengo yo aquí, ¿cuánto vale el campo eléctrico aquí en el inicio? Cuando recién está creando el campo. ¿Cuánto vale? Es como ustedes, por decir, en este momento ustedes no tienen dinero, ¿no? Pero están estudiando. En este momento, al inicio, ¿qué cantidad de dinero tienen ustedes? Fruto de su trabajo. 0, ¿no? Nada. Entonces, nada, es 0, ¿no? Luego este campo se va creciendo, va creciendo, va generando el campo. Pero a medida que va viajando, este campo se va atenuando. Y al final, ¿cuánto van a tener aquel campo eléctrico? A una distancia bastante grande. ¿Cuánto va a valer el campo eléctrico? Igual valdría 0. 0, ¿no? 0. Entonces la constante que debemos tener va a ser, o que debemos tomar es 0. No 1, no 2, no 5, porque al inicio y al final el campo eléctrico va a ser igual a 0. Entonces tomamos como constante campo eléctrico igual a 0. Y al tomar este valor de esta constante del campo eléctrico igual a 0, se genera o se produce una definición que se denomina la onda transversal eléctrica. Y nos dice, cuando la componente del campo eléctrico en la dirección de propagación es 0, la onda se denomina transversal eléctrica, o TE. Fíjese, esa es una de las definiciones de transversal eléctrica. Cuando la componente del campo eléctrico en la dirección de propagación es 0, la onda es transversal eléctrica. En el gráfico o para el análisis lo hemos tomado en X, ¿no? Pero alguien puede decir, ¿sabe qué voy a tomar en Z? Si le toman en Z, la componente en Z debe ser igual a 0. Porque le están haciendo que la propagación sea en Z. Esto se obtiene de la primera ecuación, de la ecuación de Gauss. Al aplicar la ecuación de Gauss, ahora para la parte magnética, fíjese, vamos a obtener algo similar. El campo magnético de Y no depende de Y, la componente de Z tampoco depende de Z y por lo tanto todas estas derivadas son iguales a 0. Llegamos a la misma conclusión que Hx debe ser constante, por lo tanto Hx debe ser igual a 0. La misma explicación de lo del campo eléctrico, al inicio es 0 y al final, para grandes distancias o para largos periodos de tiempo, también el campo va a ser igual a 0. Y aquí se produce otra definición. Cuando la componente del campo magnético en la dirección de propagación es igual a 0, la onda se denomina como transversal magnética, o TM. Fíjese, pues ya tenemos dos, transversal eléctrica y transversal magnética. Y en el aire se da algo bastante curioso, que en el aire
se produce la transversal eléctrica y la transversal magnética al mismo tiempo, dando lugar a una onda transversal electromagnética, que también lo definen esta onda transversal electromagnética como el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético, y estos dos, a su vez, son perpendiculares a la dirección de propagación. Cuando tanto la componente del campo eléctrico y magnético en la dirección de propagación es cero, se tiene una onda transversal electromagnética o TM. O también se dice cuando el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y los dos son perpendiculares a la dirección de propagación. Eso se da también, esto se da en el aire. Ondas transversales electromagnéticas. Fíjese, este es un gráfico, ¿no? Esta es la propagación o la dirección en la cual está viajando la onda. La onda del campo eléctrico está, si le ponemos aquí, si esto es X, pongámosle esto Y, el campo eléctrico está en Y, fíjese, y el campo magnético está en Z. Y tenemos aquí lo que es una onda transversal electromagnética, campo eléctrico en Y, campo magnético en Z y la propagación en X. Entonces tenemos ondas transversales electromagnéticas en el aire. Todavía nos faltan dos ecuaciones más, la ecuación de Faraday y la ecuación de Ampère. Vamos a utilizar estas ecuaciones para determinar la impedancia característica del aire. ¿Por qué la onda se atenúa? Ustedes dicen aquí es aire y el aire no tiene oposición al paso de la energía. Sí tiene oposición. Y vamos a ver cuál es ese valor de la impedancia característica del aire. La ecuación de Faraday indicaba que el rotacional del campo eléctrico es igual menos la permeabilidad por la derivada de H con respecto al tiempo. Aquí vamos a tener que ya el campo eléctrico tenía dos componentes, ¿no? En Y y en Z, en vista de que la componente en X es igual a 0. Y la otra ecuación, que es la ecuación de Ampère, el rotacional del campo magnético es igual a la permitividad por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces vamos a obtener el rotacional de la... Podemos trabajar con cualquiera de ellas, el resultado va a ser igual. Tomamos lo que es la ecuación de Faraday, ¿no? Y el rotacional y colocamos el primer vector. El primer vector es las derivadas parciales y el segundo vector son las componentes del campo eléctrico. El campo eléctrico tenía componente en X igual a 0, por lo tanto era transversal eléctrica, ¿no? Y colocamos. En X tendríamos la derivada de EZ con respecto a Y, menos la derivada de la componente en Y del campo eléctrico con respecto a Z. Eso es en X. En Y, 0 la componente positiva, y en negativa tendríamos menos la derivada del campo eléctrico en Y con respecto a X. En Z, fíjense en Z. En Z tendríamos la derivada de la componente en Y con respecto a X y en X, en Z negativa 0. Entonces tenemos componente en X, componente en Y componente en Z, de esa manera. Fíjense. Lo que dijimos, la componente en X, que es positiva, es esta de aquí. La derivada de EZ con respecto a Y menos la derivada de Y con respecto a Z. En Y, 0, ¿por qué viene? Y la otra es la derivada de EZ con respecto a X. En Z,
la derivada de y con respecto a x, y la otra es 0. Fíjense, entonces tenemos acá, este es el rotacional. Este rotacional lo debemos igualar a esta expresión. Entonces vamos a derivar el campo magnético con respecto al tiempo. Para trabajar con la ecuación de Faraday. La derivada del campo magnético con respecto al tiempo, ¿no? Sería menos mu por la derivada de h con respecto a x, y le descomponemos en cada una de los ejes. La componente en x, componente en y, y componente en z. Se tiene. Entonces ya podemos igualar el valor del rotacional con este valor de la derivada. Y para que sean compatibles, se puede decir, cada una de ellas debe ir igualando unitario a unitario. ¿Cuánto varía la componente del campo magnético en X? A ver, estaban atentos. ¿Cuánto valía la componente del campo magnético en X? Ahí tienen ustedes. ¿Cuánto vale? 0. 0. Entonces, aquí debemos igualar esto. Si igualamos la componente en X, tendríamos esta derivada de z con respecto a y menos la derivada de y con respecto a z. Eso debe ser igual a 0, porque la componente en X es 0 del campo magnético. Fíjense, entonces tenemos ahí que eso es igual a 0. Igualamos ahora la componente en z, en y, perdón. En y. Menos la derivada de z con respecto a x, eso va a ser igual a menos mu por la derivada de hy con respecto al tiempo. Y también vamos a igualar la componente en z. Y tenemos 3 ecuaciones. Fíjense, ya. Son las 3 ecuaciones que se tienen de la ecuación de Faraday, ¿no? Para aspectos o para asuntos matemáticos, fíjense que yo tengo aquí derivada con respecto a x y derivada con respecto al tiempo. Para poder igualar derivadas, deben estar realizadas o derivadas con el mismo argumento, ¿no? O con la misma variable, perdón. Pues vamos a tratar de poner aquí las dos en el dominio, en las dos derivadas con respecto al tiempo, o las dos que tengan derivada con respecto a x, y vamos a hacer un cambio de variable. Recordemos que, por decir, la componente en y, que está colocado aquí, esta y es igual a e sub 0, la componente, el valor máximo del campo en y por t menos r sobre c, o x, perdón, x sobre c, porque no es r, ¿no? Porque estamos trabajando en que la propagación es en x. Y también está aquí, el hz está colocado. Eso lo habíamos puesto al inicio como el campo magnético máximo en z por t menos x, porque es la dirección de propagación, sobre la velocidad de la luz, que es la velocidad en el aire. Pues por eso vamos a realizar un cambio de variable, ¿no? Pues a este valor le ponemos u, t menos x sobre c, y vamos a derivar con respecto a x, y vamos a derivar con respecto a y, este valor o esta nueva variable que le hemos puesto como u. Entonces
Entonces la derivada de u con respecto al tiempo es igual a 1. Y si le derivo con respecto a x, ¿cuánto valdrá? 1 sobre c, menos 1 sobre c. Menos 1 sobre c, ¿no? Menos 1 sobre c. Podemos acá multiplicar con respecto al tiempo las dos, ¿no? Es decir, voy a multiplicar la derivada con respecto al tiempo con la derivada con respecto al tiempo. O acá le puedo poner la derivada con respecto a x, la derivada también con respecto a x, como ustedes quieran, ¿no? Entonces vamos a hacer ese juego. Es decir, fíjense, para tener todo aquí con respecto al tiempo y poderle igualar a esta derivada, o reemplazar aquí para tener todo con respecto a x y luego igualar con esta otra derivada. Entonces vamos a hacer este trabajo. Una vez que ya se tiene cambio de variable y las derivadas con respecto a x y con respecto al tiempo, recordamos esta parte de aquí. La velocidad de la luz no es más que 1 sobre la raíz de la permitividad por la permeabilidad del vacío, ¿no? Que nos daba eso la velocidad de la luz. Eso es lo que tenemos aquí, fíjese. Esta ecuación de aquí vamos a tomar. Esta de aquí, perdón, esta. Menos la derivada de z con respecto a x es igual a menos mu por la derivada de hy con respecto al tiempo. ¿Por qué vamos a tomar esta ecuación? Alguien me puede decir, pero ¿por qué no tomamos esta de acá? Porque aquí estamos igualando campos eléctricos. Y de la misma manera, la derivada del campo eléctrico de z con respecto a y va a ser 0, porque no depende de y ni tampoco depende de z. Y esta derivada también va a ser 0, y se cumple que 0 es igual a 0, entonces esta ecuación no nos va a servir. Nos va a servir es cualquiera de las dos restantes. Podemos tomar la primera, bueno, podemos tomar la segunda ecuación o la tercera. En el trabajo hemos tomado la segunda ecuación. Fíjese, ya. Y como estaba propagándose en el vacío o en el aire, la permeabilidad es la permeabilidad del vacío. Entonces multiplico por du y divido por du tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Fíjese, por la derivada de u, por la derivada de u, por la derivada de u, por la derivada de u. Aquí voy a hacer un cambio. Pero, no que... Aquí voy a hacer un cambio, ¿no? Vamos a tomar este. Le voy a hacer de esta manera. Tomamos así. O mejor tomemos de esta manera. ¿Sí? De u con respecto a x y la derivada de u con respecto a u. Y también acá vamos a tomar esta de aquí. Esta de así. ¿Ya? La derivada de u con respecto al tiempo. Y le dejamos la derivada de hy con respecto a u. ¿Ya? Fíjense, ya. Como los dos son negativos, se hacen positivos, ¿no? Ya. Y ya tenemos la derivada de u con respecto a x, ¿cuánto valía? La derivada de u con respecto a x. Veamos acá, regresémonos. Fíjese, la derivada de u con respecto a x es igual a menos 1 sobre c. Y la derivada de u con respecto al tiempo es igual a 1. Entonces colocamos la derivada de u con respecto a x es igual a menos 1 sobre c. Entonces menos 1 sobre c, la derivada. Aquí me falta la derivada, ¿no? Aquí me hace un lapsus que me corregile. Aquí es derivada y también acá es la derivada. Ya. Menos 1 sobre c, la derivada de z con respecto a u, esto es igual a mu sub 0 y esto es igual a 1. Fíjense, ya tenemos
o ya se tiene aquí. Todo en función de U. Podemos eliminar y luego integrar. Eliminamos e integramos, ¿no? Sería menos la derivada de EZ va a ser igual a C, velocidad de la luz por mu sub 0 por la integral de HY. Y al integrar, se obtiene que EZ es igual a menos C mu sub 0 por HY. Cuando relacionamos campos eléctricos con campos magnéticos, veamos por magnitudes nada más. ¿Recuerdan ustedes cuál es la magnitud? Si vamos a relacionar esto, campo eléctrico sobre campo magnético, a ver qué magnitud me da. Vamos a hacerle por unidades. ¿El campo eléctrico en qué unidades viene? A ver, ¿en qué unidades viene el campo eléctrico? Eso viene en voltios sobre metro. El campo magnético viene en amperios sobre metro. Es decir, al relacionar el campo eléctrico y campo magnético me va a dar voltios sobre amperio. ¿Qué magnitud es voltios sobre amperio? A ver qué magnitud es. ¿Qué magnitud me da voltios sobre amperio? Ohmios. Entonces, esto es ohmios. Al relacionar el campo eléctrico en Z con el campo magnético en Y, va a dar como resultado la impedancia del medio de transmisión, para este caso, el aire. Pues vamos a relacionar. Reemplazamos la velocidad de la luz. Recuerden que la velocidad de la luz le habíamos puesto que es 1 sobre la raíz de mu sub 0 epsilon 0. Podemos ingresar todo en la raíz y vamos a ir eliminando, ¿no? Mu sub 0 con este mu y coloco z sobre hy. Y esto es igual a menos la raíz de mu sub 0 epsilon 0. Esto obtenemos con la segunda ecuación. Tomamos la tercera ecuación ahora y realizamos el mismo trabajo. Reemplazamos esto por menos 1 sobre c, este de acá por 1. Integramos y ahora tenemos que y sobre hz es igual a la raíz de mu sub 0 por epsilon 0. A este valor de E sub 0 sobre mu sub 0 se le conoce con el nombre de la impedancia característica del aire. Pues vamos a colocar las dos ecuaciones que acabamos de obtener. Fíjese, yo tengo aquí el campo eléctrico en Y, ¿no? Campo eléctrico en Y, que es este de aquí. El campo eléctrico en Z, que es este de acá. Y si quiero y si quiero el campo eléctrico, tenemos el campo colocado en sus componentes, ¿no? El campo eléctrico, vamos a decirle como vector, ¿no? Si ustedes quieren, tendríamos la componente en Y, unitario en Y,
y tenemos la componente en Z, unitario en Z. Si quiero el módulo, esto es igual a la raíz de la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Ese es el módulo. Y esta es la componente Z del campo eléctrico. Eso es lo que vamos a elevar al cuadrado, y esto sería mu sub 0 sobre epsilon 0 HY al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos mu sub 0, epsilon 0, Z al cuadrado y más mu sub 0, epsilon 0, HY al cuadrado. Podemos sacar la raíz de mu sub 0, epsilon 0 y tener la raíz de H Z al cuadrado más Y al cuadrado. Esto es el módulo de H, en cambio. El módulo del campo eléctrico sobre el módulo del campo magnético, esto es igual a la raíz de mu sub 0 y epsilon 0. Y este valor representa la impedancia del aire en cualquier punto. Trabajando ya con los valores de mu y de epsilon, se tiene que este valor de la impedancia característica del aire, esto es igual a 120 pi ohmios. Entonces, de esa manera tenemos el valor de la impedancia característica del aire. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjese, hemos llegado a este valor. Y eso se obtiene de la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca de esta impedancia característica? Este es el valor de la impedancia característica del aire en cualquier punto. Y más o menos le colocan casi siempre, esto es 377 ohmios, la impedancia del aire. Por lo tanto, para que el aire o una antena que se encuentre en el aire esté acoplada, esa antena debería tener una impedancia de 377 para que toda la energía que esté en el aire sea captada por la antena. ¿Entendido, por favor, esto de la impedancia característica del aire? ¿Sí o no? Sí. Ya. Veamos qué más podemos realizar con esas dos ecuaciones antes de irnos al receso, ¿no? Veamos. Ya. Lo que le ha puesto 120 pi ohmios. Eso quiere decir que el campo eléctrico es mayor, en 377 veces mayor que el campo magnético. El campo eléctrico es 120 pi o 377 veces mayor que el campo magnético. Y podemos representar de esta manera. Fíjese, el campo eléctrico en Z, el campo eléctrico en Y, el campo magnético en Z y el campo magnético en Y. Fíjense que el uno era positivo y el otro era negativo, ¿no? Acá nos vamos a fijar en la primera. Fíjense aquí vamos a llegar, a esta parte. El campo eléctrico en Z aquí es positivo, negativo.
y el campo magnético en Y es positivo. Y vamos trabajando, seguimos, y acá en cambio tenemos el campo eléctrico en Y es positivo y también el campo eléctrico en Z es positivo. Pues es la razón del gráfico que le colocamos aquí, ¿no? De este gráfico. El campo eléctrico en Z es negativo y en Y es positivo. El campo magnético en Z es positivo y también en Y es positivo. Y aquí estos dos ángulos estos dos campos forman 90 grados porque son perpendiculares entre sí. Podríamos calcular los ángulos que forman, ¿no? El campo magnético y el ángulo que forma el campo eléctrico. Y la suma de los dos me debe dar 90 grados. ¿Cómo calculamos? Simple, ¿no? Con la tangente podemos calcular. Con la tangente del ángulo alfa beta o alfa b va a ser igual HZ sobre HY. Fíjese. ¿Sí? Son ondas transversales y se recuerda que le habían indicado que eran transversales y que las ondas estaban viajando en el eje X, ¿no? Vamos a ver cómo calcular entonces la tangente de alfa b, ¿no? Y lo que le había puesto HZ sobre HY. Y esto se había obtenido de la solución de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? La tangente de teta, entonces vamos a ponerle de esta manera en este gráfico. Esto es alfa y el de acá es teta. La tangente de teta va a ser igual a menos de z sobre y. ¿Ya? Menos de z sobre y. Fíjese. Y para ver la relación que existe entre estos dos, simplemente lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Reemplazar los valores. En la parte de arriba podemos reemplazar el HZ, que es igual a 1 sobre C sobre E sub Y, y HY, que es igual a menos 1 sobre C por EZ. Fíjese. O, en este de acá, reemplazar el EZ. El EZ va a ser igual a menos C por HY, con este menos se me hace más. Y el de acá igual, también podemos hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que se van a eliminar C o se va a eliminar la impedancia, como ustedes quieran, ¿no? La impedancia se puede eliminar C también. Al eliminarse C nos queda tangente de teta. Vamos a hacer esto de aquí. Déjenme hacerle más, un poco más, ya. Ahí trabajémosle mejor. Lo que les digo aquí, colocamos tangente de teta. Esto va a ser igual menos. Y pongo EZ. ¿A qué es igual EZ? EZ es igual a C por HY. Velocidad de la luz por HY. Y este es negativo. Fíjese, menos. Y HZ en cambio es, perdón, Y en cambio es C por HZ. C por HZ. Menos por menos me da más, eliminamos C y la tangente de teta va a ser igual HY sobre HZ. Y si a esta le igualamos con esta parte de aquí, simplemente lo que nos va a salir es que la tangente de teta va a ser igual a 1 sobre la tangente de alfa.
entendido lo que vamos, lo que se lo que se obtiene, ¿no? Fíjese, esto de aquí. La tangente de teta es igual a 1 sobre la tangente de alfa. Y lo último que tenemos es que alfa más teta es igual a 90 grados porque los dos forman, recuerden que los dos son perpendiculares entre sí y están formando 90 grados. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Qué es lo más importante que hemos obtenido aquí? Lo importante que ustedes deberían saber es que la impedancia característica del aire es igual a 120 pi ohmios o aproximadamente igual a 377 ohmios. ¿Qué más? Que el campo eléctrico y el campo magnético forman 90 grados. ¿Sí? Forman 90 grados. Y le colocamos los ejes. Bueno, aquí vamos a ponerle unos ejes más. ¿Ya? Colocándole los ejes, el eje X y el eje Y. Este era el eje Y, perdón, y el eje Z, porque la propagación es en X. Tenemos el campo magnético, H. Y el campo eléctrico, ¿sí? Tenemos el ángulo teta, este ángulo que se forma de esta manera, el ángulo alfa, es este ángulo de aquí, y lo que llegamos es a la conclusión que la tangente de teta es igual a 1 sobre la tangente de alfa. Y que teta más alfa, este es igual a 90 grados o a pi sobre 2. Eso es lo que prácticamente, en resumen, es lo que hemos realizado en la parte de radiación electromagnética. Y también, bueno, lo otro, si ustedes quieren, el campo eléctrico en módulo es la impedancia característica del medio de transmisión por H, o es 377 veces más grande el campo eléctrico con respecto al campo magnético. ¿Sí? Ya. Eso es lo que llegamos. ¿Alguna pregunta, por favor? Acerca de esto. Es más parte teórica, ¿no? Que queremos llegar a conocer estos valores que luego lo vamos a emplear. Esto de aquí, esto y también esta última expresión. ¿Dudas, inquietudes, por favor? Si no tienen dudas o inquietudes, podemos irnos a descansar. Son las 15:06 y regresamos a las 15:12, por favor, para que ustedes descansen. Regresamos en
están presentes todos. Sí, Inge. Ya, entonces espero que ya se hayan descansado. Bueno, esta parte es un poco más teórica, ¿no? ¿Sí? Como ustedes ven. De igual manera, ahora vamos a ver otro tema, que al inicio de electrodinámica habíamos visto que las ecuaciones de Maxwell la podemos trabajar en el dominio del tiempo, que es la que en este momento terminamos, o también en el dominio de la frecuencia, y especialmente las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia, es la que se emplea con mayor regularidad el momento que se quiere realizar el análisis de las ondas electromagnéticas en medios dieléctricos, conductores o cuasiconductores. Vamos a proceder a realizar el análisis de las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Y van a ver ustedes que van a aparecer dos variables adicionales a las que ya hemos estudiado. Inicialmente vimos que los campos electromagnéticos dependen de las componentes del sistema de coordenadas, las tres componentes, sea cartesiano, cilíndrico o esférico, y también del tiempo. En el dominio de la frecuencia va a aparecer dos magnitudes adicionales, que son la constante de propagación y también la frecuencia angular, o lo que ustedes conocen como omega o 2pi por f, ¿no? Pero eso es lo que va a aparecer. Veamos el estudio de las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Si los campos electromagnéticos dependen de la frecuencia angular W, de la constante de propagación K y de la posición. Bueno, esto ya habíamos visto, ¿no? Que dependen de la posición. Aquí tenemos si es coordenadas cartesianas de X, Y y Z, si son coordenadas cilíndricas de R, de phi y de Z, y si es coordenadas esféricas de R, θ y phi. Entonces esto ya habíamos visto de la posición. Lo único que aparece es la frecuencia angular y la constante de propagación, que es un vector. Entonces, la frecuencia angular ya sabemos que podemos calcular como 2pi por frecuencia. Si ustedes saben la frecuencia con la cual está viajando la onda, automáticamente ya conocen la frecuencia angular. Esta constante de propagación en cambio, siempre va a ser perpendicular a los campos electromagnéticos. Es lo que se había definido como ondas transversales electromagnéticas. Entonces, la constante de propagación siempre está en la dirección de propagación. R, dirección de propagación, eso quiere decir que la constante K y R van a tener la misma dirección y sentido, por supuesto. No puede ser que la onda esté viajando para el lado derecho y que ustedes quieran analizarla en el lado izquierdo, ¿no? Debe ser en la misma dirección, tanto de R como de K. Esta constante de propagación tiene dos elementos. Es un número complejo que tiene una parte real con beta y una parte imaginaria alfa. Beta es comúnmente llamado como la constante de fase y alfa es la atenuación. Para ustedes que estudiaron ya o que pasaron física para electrónica, en el momento que estaban trabajando en la parte de mecánica cuántica, apareció un valor de una constante K, decían que era el número de onda, y eso era igual a 2pi sobre la longitud de onda, ¿no? Ese es el valor de beta, que nosotros le llamamos acá como constante de fase. Beta es la constante de fase y alfa es la atenuación que sufren las ondas electromagnéticas del momento que están viajando. Entonces, estas dos componen la constante de propagación. Ahora, ¿de qué manera o qué estructura tienen estas ondas? Como van a ser ondas que viajen en el tiempo, vamos a hacer por el teorema de Euler, que el momento que tenemos E elevado a la J, un número, esto podemos transformarlo
en señales senoidales y cosenoidales, es decir, señales que pueden viajar en el tiempo. Entonces, podemos tener como inducción magnética, como campo magnético, como campo eléctrico, desplazamiento eléctrico, densidad de potencia, densidad superficial de corriente, todos van a tener esta estructura ahora. Un valor máximo y todos multiplicado por E a la J, K.R. K como vector, R como vector, y menos la frecuencia angular por el tiempo. Aunque la mayoría de libros ustedes van a ver, en vista de que la constante de propagación y la dirección o R son vectores colineales. El producto punto es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forma. Y en algunos libros ustedes lo van a encontrar, no de esta manera, como está puesto aquí, sino como E a la J o a la I, dependiendo cómo ellos le traten con los números imaginarios, de K, y le ponen aquí R, y menos frecuencia angular W por T. En otros libros, en cambio, le colocan como E a la J, W por T, más K por R, o menos K por R, como más o menos, ¿no? ¿Sí? Aquí también puede ser menos. Pero nosotros vamos a utilizar la primera. Y esa es la que vamos a emplear esta de aquí. Y luego ya cuando analicemos ya como vectores, trabajaremos con esta expresión que hemos puesto con doble visto. Entonces la inducción magnética tiene esta configuración, el campo eléctrico también, el campo magnético, intensidad de campo magnético, la densidad superficial de corriente, la densidad volumétrica de carga, que son las magnitudes que intervienen en las ecuaciones de Maxwell. Ya todas tienen esta estructura. Entonces, veamos cómo que nos quedarían las ecuaciones de Maxwell. Esta es la ecuación de Faraday. Fíjese. Nos indica que debemos derivar el campo magnético con respecto al tiempo. Y si derivamos esto con respecto al tiempo, ¿a qué sería igual? Esta derivada con respecto al tiempo. A ver, deriven. Si pueden ustedes. ¿Ya lo hicieron? Ya, esta es la ecuación. ¿Cómo le derivamos con respecto al tiempo?
¿Seguro? Fíjese en esa es la derivada, ¿no es verdad? O lo que es lo mismo, vamos a ver si ya hicieron esta derivada. También lo podemos poner como menos J, W, todo esto por H. Más. Es lo mismo, ¿no? Porque todo esto es H menos JWH. Entonces, ¿por qué vamos a tener igual la derivada del campo eléctrico? Va a ser menos JW por el campo eléctrico, ¿no? Son las ecuaciones. Aquí tenemos una derivada. Eso es lo que por eso le habíamos puesto, ¿no? Faraday, Gauss y Ampere. También podemos poner la ecuación de continuidad, si ustedes quieren, ¿no? Pues la derivando H con respecto al tiempo, que es lo que tenemos aquí. Ya le habíamos puesto que eso es igual, ¿sí? Fíjense, la derivada H con respecto al tiempo es igual a menos JW por H. Y le podemos ya reemplazar en cada una de las ecuaciones, aquí, en esta derivada con respecto al tiempo y también esta derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y tenemos otras ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell para el dominio de la frecuencia. Fíjese, aquí tengo menos, con este menos se me va a hacer más. Y aquí sí me va a dar el menos, ¿no? Entonces vamos a las ecuaciones de Maxwell, de Faraday, la de Ampere, la de Gauss, perdón, Faraday, Gauss y Ampere. Fíjese, estas son las ecuaciones de Maxwell en un primer lugar para el dominio de la frecuencia. También estas ecuaciones que están aquí la empleamos para resolver algunos problemas, pero también hay otros en los cuales se debe involucrar la constante de propagación K. Y vemos que aquí en ningún punto vemos que aparece K. Pero K está implícitamente en este operador. En el operador nabla, aquí está K. Esa es las cuatro primeras en las ecuaciones de Maxwell y la otra es la ecuación de continuidad. La ley de Ohm, que prácticamente son estas las ecuaciones que se va a emplear para la resolución de problemas. Pero, como les decía, ¿qué pasa con la constante K? Y esta constante K es bien importante porque me determina el valor o, mejor dicho, el medio de propagación en el cual está viajando la onda. Si K tiene un valor, es un dieléctrico. Si K es otro valor, es un conductor. Y si K está entre dieléctrico y conductor, tenemos un elemento denominado cuasiconductor. Entonces, ¿dónde está involucrado acá? Les había indicado acá. Las primeras ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Vamos a obtener la relación que existe entre el operador nabla y la constante de propagación K. Y para eso vamos a hacer una parte matemática bastante simple. El vector R de cualquier punto donde se encuentra la onda, la constante de propagación igual, en forma general, y hacemos el producto punto en K.R. ¿Sí? Bueno, primero, fíjese, si hacemos el K.R, tendríamos, aquí mismo hagámosle de gana, nos vamos a salir. Aquí mismo podemos hacerle y aquí mismo. Hacemos el producto punto entre K.R va a ser X por KX en X por KX.
más Y por KY y más Z por K sub Z. Como queremos la componente en X, solo tomamos la componente en X del campo magnético. Entonces H sub 0 XZ, X, KX menos WT. ¿Sí? Hacemos la componente en Y y la componente en Z, ¿sí? Realizando el producto punto. La divergencia del campo eléctrico o del campo magnético, perdón, son derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Ahora, si le derivamos esto con respecto a X, ¿a qué sería igual cada una de ellas? Fíjese. Vamos a regresarnos, ¿sí? Derivemos esta de aquí, HX con respecto a X. Y luego los demás van a ser iguales, ¿no? Tendría la derivada de HX con respecto a X. Vamos a derivar. Lo mismo tenemos el H0 en X por E a la J X por KX y menos W por T. Y por la derivada del argumento que esto es igual a J KX. O lo que es lo mismo, esta derivada es igual. Todo esto es HX, J, KX por HX. Todo esto es HX, ¿no? Es lo que tenemos aquí. JKXHX, la derivada con respecto a Y, JKYHY, la derivada con respecto a Z, JKZ, HZ. ¿Sí? Esta es la divergencia. Como todo tienen J, podemos sacar el factor común. Y ahora fíjense, esto de aquí, ¿qué me representa esto? Lo que está dentro del paréntesis. ¿A qué sería igual lo que está dentro del paréntesis? ¿No les parece a ustedes que eso sería igual? Este paréntesis no sería igual. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, eso es un producto punto y le colocamos así. Fíjese. Si tengo el mismo vector H y tengo el producto punto, necesariamente el operador nabla debe ser igual a J por K. Entonces el operador nabla es equivalente a tener J por K. Y ahí está la relación que existe entre el operador nabla y la constante de propagación. Entonces una vez que ya se ha obtenido este valor, se puede reemplazar en estas ecuaciones de acá. Fíjese, en estas ecuaciones, aquí podemos reemplazar, en vez de nabla, J por K. Entonces, les había indicado las primeras ecuaciones de Maxwell y luego, con esta demostración que se ha realizado acerca de que es igual el operador nabla en función de J,
o de K, perdón, ya las ecuaciones de Maxwell podemos redefinirlas. Y quedamos de la siguiente manera. Que son otras ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia, ¿no? La ecuación de Gauss, la ecuación de Faraday, que podemos eliminar las J, no hay problema, la ecuación de Gauss para la parte magnética, la ecuación de Ampère, la ecuación de continuidad, que también podemos eliminar J, que son las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Fíjese. ¿Alguna pregunta o una inquietud hasta aquí, por favor? Creo que no hay inquietudes, ¿no? Y vamos entonces a analizar ahora algo bien importante, que es el comportamiento de los materiales en función de la frecuencia. A nosotros siempre nos han dicho, desde el colegio, desde que empezamos la parte de electrónica, que el cobre es un buen conductor. El cobre es buen conductor, pero a medida que vamos subiendo la frecuencia, el cobre va perdiendo sus propiedades de conducción y se emplea otros materiales para llevar la energía electromagnética. Por lo tanto, hay una relación entre las propiedades de los materiales y la frecuencia a la cual trabajan dichos materiales. Eso es lo que vamos a obtener aquí. ¿Cuál es ese comportamiento de la frecuencia en función, perdón, comportamiento de los materiales en función de la frecuencia? Partamos con la ecuación para sacar la relación que nos va a permitir determinar ese comportamiento. Vamos a partir de la ecuación de Ohm para cargas puntuales. En los dos lados vamos a sacar la divergencia y vamos a reemplazar por sus ecuaciones que acabamos de obtener de las ecuaciones de Maxwell. Fíjese en las ecuaciones de Maxwell que teníamos al inicio. Aquí, fíjese, la divergencia de la densidad superficial de corriente es igual a J, densidad volumétrica de carga por la frecuencia angular. Y la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga sobre la permitividad. Entonces eso es lo que vamos a utilizar en esta parte de aquí. Fíjese. Entonces la divergencia del campo de la densidad superficial de corriente es igual a J, frecuencia angular por la densidad volumétrica de carga por la conductividad y multiplicado por la densidad volumétrica de carga sobre la permitividad. Eliminamos la densidad volumétrica de carga y obtenemos una expresión imaginaria que simplemente lo podemos trabajar en módulo y obtener que la densidad o la conductividad es igual a la frecuencia angular por la permitividad. Esta ecuación es bien importante, la que se acaba de obtener. Tenemos que esto es igual a 2pi por f, que es la frecuencia angular. Aquí nos falta multiplicarle por la permitividad. Y despejando la frecuencia tendríamos que es igual. Pero, a ver, estamos mal. Yo estoy mal. Ya, solamente estamos colocando la frecuencia angular nada más. La frecuencia angular es igual a 2pi por f. Y despejando de esta ecuación la frecuencia va a ser igual a la conductividad sobre 2pi por la permitividad. A esta relación se le conoce con el nombre de frecuencia crítica. ¿Qué es la frecuencia crítica? La frecuencia crítica viene en función de las propiedades de los materiales. Cualquier material, ustedes van en una tabla y encuentran conductividad y permitividad. Y con eso pueden calcular la frecuencia crítica de ese material. Si tenemos dos materiales, un material 1 y tenemos un material 2.
Cuando una onda electromagnética viene o viaja, viene, choca contra este material, parte se va a regresar, pero parte también va a ingresar dentro del material. Eso para una frecuencia F. Si en el material 2, este material 2, tiene una frecuencia crítica, la frecuencia del material 2, vamos a poner como F, ¿no? Y esa frecuencia es igual a la conductividad del material dividido para 2pi y multiplicado por la permitividad del material. Calculamos la frecuencia. Si tal vez esta frecuencia que está en rojo es igual a esta frecuencia que está en verde, llega la onda, choca y rebota y no ingresa nada al interior del material. Esa es la frecuencia crítica. Esa es la frecuencia crítica, es aquella en la cual el material se comporta como un plano reflector. Toda la energía que choca contra este material, toda se rebota hacia el medio incidente. No pasa nada al interior del material. Esa es la frecuencia crítica. ¿Ha entendido qué es la frecuencia crítica, por favor? A ver, ¿sí o no? Sí. Ya. Pues vamos a colocar, o vamos a tomar el extremo, ¿no? O la igualdad. Despejar y la conductividad sobre la frecuencia angular por la permitividad, esto es igual a 1. Esta es la relación que vamos a ir viendo, que si subimos la frecuencia, este valor va a ir aumentando, va a ir disminuyendo, perdón. Si la frecuencia de la onda es igual a la frecuencia crítica del material, ya dijimos eso, esta rebota y no ingresa nada al interior del material. ¿Cuándo? Esto se cumple cuando la conductividad por la frecuencia angular o la permitividad es igual a 1. Fíjese, entonces viene, choca y todo rebota, ¿no? Bueno, esta onda ya la vamos a ver que luego se le conoce como una onda estacionaria, la onda que tiene una onda incidente y una onda reflejada. Si se cumple la siguiente inecuación, si todo material se comporta como un dieléctrico, fíjense ahora, si se cumple esta inecuación, es decir, que la relación entre la conductividad sobre la frecuencia angular y por la permitividad es menor a 1/100, el material se va a comportar como un dieléctrico. Si el cobre, que tiene un valor de una conductividad específica y también la permitividad, y le sometemos a frecuencias tal vez del orden de los gigahertz, a lo mejor esa relación tiende a ser menor a 1/100 y el cobre para frecuencias de rayos X se va a comportar como un dieléctrico. Eso es lo que me indica esta ecuación. Ahora, si se cumple la siguiente inecuación, el material se va a computar como un conductor. Si la conductividad sobre la frecuencia angular por la permitividad es mayor que 100, se comporta como un conductor. Fíjese. Pues, si tienen ustedes el cobre para bajas frecuencias tiene una relación mayor que 100, por lo tanto es un conductor. Si este mismo cobre le queremos hacer trabajar a altas frecuencias, el comportamiento va a ser como un dieléctrico. Si se cumple la inecuación que vamos a ver, en cambio el material se comporta como un cuasiconductor, es decir, cuando se encuentran 1/100 y menor que 100, el material se va a comportar como un cuasiconductor. Si hacemos un gráfico bastante pequeñito, ilustrativo nada más, ¿no? Tendríamos que le colocamos de esta forma.
y le ponemos aquí. Por decir, esto es 1 sobre 100. Entonces aquí le ponemos 1 sobre 100. Y en el punto de acá le ponemos 100. Entonces, para valores mayores a 1 sobre 100, es decir, desde aquí hacia acá adelante, un material se comporta como un conductor. Aquí es conductor, ¿no? Como un conductor. Si es menor que 1 sobre 100 hacia el lado izquierdo, aquí se comporta como un dieléctrico. Como un dieléctrico. Y si se encuentra dentro de esta zona, de aquí hacia acá, aquí se comporta como un cuasiconductor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me indica. Ese es el comportamiento de los materiales, según la frecuencia. Un mismo material le podemos hacer trabajar en de las tres formas diferentes, ¿no? Conductor, dieléctrico o como un cuasiconductor. Entendido esta parte del comportamiento del material como según la frecuencia. Porque luego vamos ya a proceder a analizar. El valor, cómo calcular en cada uno de estos materiales la constante de propagación. En forma general vamos a calcular la constante de propagación. Y esa constante de propagación lo vamos a realizar es en función de las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué las tienen, por favor? 3:49. Vamos a quedarnos ahí, porque le vamos a dejar pendiente el análisis, ¿no? Mejor dejémosle ahí y el día viernes empezamos con lo que es la parte de la obtención de la constante de propagación para estos tres diferentes tipos de materiales: conductor, semiconductor y cuasiconductor, perdón, conductor, dieléctrico y cuasiconductor. Si no tienen dudas o inquietudes, muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo día viernes. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.